El velo de los sentimientos. By the Black Rose Project. El espejo roto y la grieta en el mundo. La tarde en la ciudad de los Meth se sentía pesada, como si el cielo de plomo estuviera a punto de colapsar sobre los tejados suburbanos. Dentro de la casa, el tic-tac del reloj de la cocina era el único sonido que llenaba el vacío entre Elizabeth y su hija. Elizabeth sostenía una taza de té que ya se había enfriado, mirando por la ventana cómo las hojas secas bailaban en espirales violentas. «Agatha, por favor», rompió el silencio Elizabeth. Su voz era apenas un hilo quebrado. «Mark es un buen hombre, solo quiero que lo intentes. Él no está tratando de borrar el pasado, ni de reemplazar a tu padre. Nadie podría ocupar ese lugar, lo sabes. Pero yo también tengo derecho a no morir en soledad». Agatha, que hasta ese momento había estado ignorándola, golpeó la mesa con las palmas de las manos. El sonido resonó como un disparo. «Feliz», escupió la palabra como si fuera veneno. «Tú eres feliz porque has decidido que olvidar es más fácil que recordar. Has quitado sus fotos, has pintado las paredes y ahora quieres meter a un extraño en su sillón. No lo voy a aceptar, mamá. ¡Nunca!». Agatha salió disparada hacia la puerta principal. El viento entró con violencia en la estancia, agitando las cortinas como fantasmas blancos. Elizabeth gritó su nombre, corriendo tras ella, pero al cruzar el umbral, la calle que conocían no estaba allí. El asfalto comenzó a ondularse como agua, y un silencio absoluto, un silencio que dolía en los oídos, se tragó el ruido de la ciudad. El mundo se fracturó como un espejo golpeado por una piedra, y madre e hija cayeron hacia un vacío lleno de luces plateadas. El campo de sueño y el rugido carmesí. Cuando Agatha abrió los ojos, lo primero que sintió fue el olor, una mezcla de ozono, tierra mojada y algo dulce, casi empalagoso, como flores muertas. No estaban en el pavimento. Estaban hundidas hasta las rodillas en un prado de flores de colores imposibles, pétalos que cambiaban de azul a violeta según el ángulo de la luz. «Mamá, ¿estás viva?», susurró Agatha, buscando la mano de Elizabeth en la maleza luminosa. «Estoy aquí, hija, no te sueltes», respondió Elizabeth, con los ojos fijos en el cielo. No había nubes, sino franjas de energía que giraban como galaxias lentas. De repente, las flores bajo sus pies comenzaron a vibrar. Un murmullo bajo, como 1000 voces susurrando secretos al mismo tiempo, emergió de la tierra. «Míralas, sangre nueva, huelen a tiempo y a olvido», decían las flores, cerrando sus pétalos al paso de las mujeres. ¿Serán las que despertarán al guardián? ¿Habrán vuelto los caminantes? El murmullo fue interrumpido por un trueno que no venía de las nubes, sino de las montañas de cristal que rodeaban el valle. Una sombra inmensa, de un color rojo tan profundo que parecía sangre seca, se proyectó sobre ellas. El aire se calentó de golpe. Un dragón, una bestia de escamas que parecían rubíes tallados y ojos de fuego líquido, descendió con un batir de alas que las lanzó al suelo. Sobre el lomo del dragón, una mujer permanecía erguida, desafiando la gravedad. Jessica Inferni bajó de la bestia con una gracia que ocultaba una fuerza letal. Su capa negra, bordada con hilos de plata que formaban figuras de cuervos, se arrastraba sobre las flores que morían a su paso. «Contaminación emocional en el sector 4», dijo Jessica. Su voz era fría, carente de cualquier rastro de piedad. «No sé cómo han logrado romper el velo sin un artefacto de paso, pero les aseguro una cosa. En el bastión de la sombra, el misterio se paga con la verdad.
o con la esencia. El bastión de obsidiana. Fueron obligadas a caminar hacia la fortaleza. El puente que conectaba el campo con el castillo estaba suspendido sobre un abismo sin fondo, donde se veían luces parpadeantes que, según Jessica, eran almas que habían perdido su propósito. A la izquierda, Agatha divisó una estructura que parecía hecha de nubes y mármol. El Castillo White. Era tan brillante que dolía mirarlo. Pero su camino las llevaba hacia la derecha, hacia el Bastión Inferni. Era una mole de cristal negro, con torres que terminaban en puntas tan afiladas que parecían querer apuñalar al cielo mismo. «Aquí no adoramos el sufrimiento», explicó Jessica mientras cruzaban las pesadas puertas de obsidiana. «Pero entendemos que el miedo y la rabia son fuerzas más puras que la alegría superficial. El velo se mantiene gracias a que nosotros procesamos lo que el Castillo White ignora. Ustedes son una anomalía, un error en el sistema, o quizás la señal que el oráculo predijo». Escena 4. El entrenamiento y la biblioteca de los susurros. Los días en el Bastión de la Sombra no se medían por horas, sino por la intensidad de la penumbra. Agatha fue confinada a la Biblioteca de los Susurros, un lugar donde los libros no estaban hechos de papel, sino de recuerdos cristalizados que vibraban al tacto. Allí la esperaba Kael. El joven guardián no vestía su armadura, sino una túnica sencilla que dejaba ver la marca de rayo en su mejilla, que brillaba con una luz tenue. Agatha se detuvo, observando cómo él movía las manos y los libros flotaban a su alrededor. «¿Cómo puedes estar tan tranquilo?», preguntó Agatha, su voz rompiendo el silencio sagrado del lugar. «Nos tienen prisioneras, mi madre no deja de llorar, y tú pareces parte de las paredes». Kael aterrizó los libros con un gesto elegante y se acercó a ella. Sus ojos, que cambiaban de color según su estado de ánimo, se tornaron de un gris tormentoso. «No soy parte de las paredes, Agatha. Soy un prisionero con mejores modales que tú», dijo con una sonrisa triste. «Ven aquí. Si no aprendes a controlar esa vibración en tu pecho, el consejo no te estudiará, te consumirá». Kael tomó las manos de Agatha. El contacto fue como una descarga eléctrica que recorrió la columna de ambos. «Cierra los ojos», susurró él al oído de Agatha. «No pienses en el miedo. El miedo es ruido. Busca el silencio detrás de tu rabia. Ahí es donde vive tu linaje». «Es difícil», jadeó ella, sintiendo que sus palmas empezaban a emitir ese brillo plateado. «Siento que voy a explotar. Siento todo lo que mi madre ha ocultado todos estos años». Kael la sujetó con más fuerza, pegando su frente a la de ella. «Mírame, Agatha. Yo morí protegiendo a quien amaba. Mi padre era un monstruo de carne y hueso, un hombre que descargaba su odio en los más débiles. La noche que me interpuse entre él y mi madre, sentí exactamente lo que tú sientes ahora, una energía que no cabe en un cuerpo humano. No dejes que el odio te gane. Úsalo como un escudo, no como una jaula». En ese momento, el brillo plateado de Agatha envolvió a ambos, iluminando la biblioteca con una luz lunar. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Kael la miró con una intensidad que Agatha nunca había sentido en su mundo de redes sociales y cafés suburbanos. Era una conexión de almas que habían conocido el dolor antes de conocer el amor. La grieta entre madre e hija. Mientras Agatha descubría su poder, Elizabeth vagaba por los pasillos de obsidiana, sintiendo que perdía a su hija. Se encontraron en el gran comedor, una estancia fría donde las sombras parecían alimentarse de sus conversaciones. «Tienes que dejar de verlo, Agatha»,
gritó Elizabeth, su voz rebotando en los techos altos. «Ese chico, Kael, es un muerto viviente. No pertenece a nuestro mundo. Jessica te está usando para despertarte y él es solo el cebo. Tú no entiendes nada, mamá», respondió Ágata con amargura. «Estás tan asustada de la vida que prefieres que seamos sombras aquí también. Kael me entiende mejor de lo que tú lo has hecho en 17 años. Él sabe lo que es el sacrificio. ¿Tú qué sabes? Solo sabes huir hacia los brazos de Mark porque te da miedo estar sola». El silencio que siguió fue cortante. Elizabeth retrocedió como si Ágata le hubiera dado una bofetada. «Huyo hacia Mark porque trato de darnos una vida normal», dijo Elizabeth con lágrimas en los ojos. «Porque cuando tu padre murió, el mundo se volvió un lugar oscuro y yo solo quería que tú tuvieras un techo y un poco de sol. Si eso me hace cobarde, entonces lo soy. Pero no voy a permitir que este lugar te convierta en un arma. Vámonos de aquí, Ágata, por favor». «No podemos irnos, mamá», dijo Ágata bajando la voz. «No hasta que detengamos lo que viene. El velo se está rompiendo y tú y yo somos las únicas que podemos cerrarlo». La sombra del traidor. Lejos de allí, en los límites entre el castillo White y el bastión, una figura permanecía oculta en la neblina. Era el guardián caído, el hombre que una vez fue el favorito de los Whites, pero cuya alma se había podrido. En sus manos sostenía el broche de las sombras, un objeto que pulsaba con un latido oscuro. Su cómplice, una sombra sin rostro, se materializó a su lado. «¿Por qué los humanos, señor?», preguntó la sombra. «¿Por qué destruir el mundo de donde vinieron esas mujeres?». El traidor soltó una carcajada seca, carente de alegría. «Porque los humanos son expertos en olvidar», respondió el villano. «Cuando morí salvando la frontera, esperé que mis padres, que mis hermanos guardaran mi luto para siempre. Pero pasaron los años y los vi reír, los vi celebrar bodas, los vi tener nuevos hijos. Mi nombre se convirtió en un susurro y luego en nada. El amor humano es una mentira conveniente». Apretó el broche con fuerza y una energía negra brotó de sus nudillos. «Si ellos pudieron olvidar a su propio hijo, yo haré que el mundo entero olvide cómo amar. Usaré el linaje de las caminantes para sobrecargar el velo. Cuando el broche absorba el vínculo de la madre y la hija, no quedará rastro de afecto en la tierra. Los padres verán a sus hijos como extraños. Los amantes se mirarán con asco. Y en ese caos, yo seré el único que recordará lo que es el dolor verdadero. El caos en el mundo humano». El regreso a la tierra no fue el alivio que Elizabeth esperaba. Al cruzar de vuelta el portal, escoltadas por la presencia silenciosa y vigilante de Kael, se encontraron con una ciudad que ya no reconocían. No había incendios ni monstruos en las calles, pero algo mucho peor había ocurrido. El color se había drenado del mundo. La gente caminaba por las aceras con la mirada perdida. Una madre en el parque soltaba la mano de su hijo pequeño sin darse cuenta, caminando en dirección opuesta mientras el niño lloraba sin que nadie se detuviera a consolarlo. El aire se sentía gélido, no por el clima, sino por la ausencia total de calor humano. El broche de las sombras estaba funcionando. El villano estaba devorando los hilos invisibles que mantienen unida a la sociedad. «Es él», susurró Kael, señalando hacia la vieja torre del reloj en el centro de la ciudad. «Puedo sentir la vibración del broche. Está usando el linaje de ustedes como una antena para amplificar el vacío. Si no lo detenemos en los próximos minutos, el olvido será permanente». El enfrentamiento en la torre.
Subieron los escalones de piedra de la torre mientras el tiempo parecía dilatarse. En la cima, rodeado por engranajes oxidados que giraban con un chirrido metálico, estaba el traidor. Su piel se veía traslúcida y sus ojos eran 2 pozos de negrura absoluta. «Mírenlas», siseó el villano, alzando el broche, que pulsaba con una luz negra y violácea. La madre que quiere proteger una mentira y la hija que quiere jugar a ser diosa. ¿Creen que su amor es especial? Todos dicen lo mismo antes de que el tiempo les demuestre que son sustituibles. «Tú no sabes nada de nosotros», gritó Ágata, dando un paso al frente mientras sus manos comenzaban a brillar con ese tono plateado. «Cael me contó tu historia. Sé que sufriste, sé que te olvidaron, pero convertir tu dolor en el dolor de todos no te hará volver a la vida. Solo te hará un monstruo más grande que el que te hirió». El villano rugió y lanzó una ráfaga de sombras que lanzó a Cael contra las vigas de madera. Elizabeth corrió hacia su hija, abrazándola justo cuando una segunda descarga de energía oscura impactaba contra ellas. «Ágata, ahora», gritó Elizabeth, «no pienses en la magia, piensa en nosotros. Piensa en las mañanas en la cocina, en los regaños, en los abrazos. Piensa en todo lo que este infeliz quiere gorrarnos». Elizabeth cerró los ojos y por primera vez no intentó huir del poder de su hija. Se convirtió en el ancla. Ágata sintió la conexión. No era solo magia de caminante, era el peso de miles de recuerdos fluyendo de su madre hacia ella. La energía plateada dejó de ser una explosión salvaje y se convirtió en un pilar de luz pura que envolvió la torre. El broche comenzó a agrietarse. El villano gritaba, tratando de contener la luz, pero el amor de una madre viva era demasiado real para su odio alimentado por fantasmas. Con un estruendo que rompió los cristales de toda la ciudad, el artefacto estalló. La onda expansiva barrió la negrura, devolviendo el color a las calles y la chispa a los ojos de la gente allá abajo. El último adiós. La torre quedó en silencio. El villano se había desvanecido, dejando solo un rastro de ceniza fría. Cael se levantó con dificultad, mirando hacia el horizonte, donde el portal al velo comenzaba a cerrarse lentamente, como una herida que sana. Ágata corrió hacia él. Sabía lo que venía antes de que él abriera la boca. «Tengo que volver, Ágata», dijo Cael, acariciando su rostro con una mano que empezaba a volverse etérea. «Pertenezco al equilibrio. Si me quedo aquí, mi esencia se desvanecerá y el velo se romperá de nuevo. Ahora soy el guardián de esta frontera, y lo seré porque tú me diste una razón para creer que el sacrificio vale la pena». «No es justo», sollozó Ágata, apretando la túnica de Cael. «Acabamos de encontrarnos. Me encontrarás en cada sombra que te cuide del sol y en cada luz que te guíe en la noche», susurró Cael, dándole un beso que sabía a despedida y a promesa eterna. «Vive, Ágata, vive por los dos». Cael retrocedió hacia la luz del portal. Elizabeth puso una mano en el hombro de su hija mientras ambas veían cómo el joven guardián desaparecía en el resplandor plateado. El portal se cerró con un suspiro de viento, dejando a la ciudad en una paz absoluta. Epílogo: la vida después del velo. 6 meses después, la casa de los Smith ya no era una prisión de recuerdos. Las paredes habían sido pintadas de un color crema cálido y las ventanas estaban abiertas de par en par, dejando entrar el aroma del jazmín. Elizabeth estaba en el porche terminando de arreglar un jarrón con flores. Flores normales, que no hablaban, pero que eran hermosas en su sencillez. Escuchó el motor de un coche detenerse frente a la entrada. Era Mark.
Bajó del vehículo con una caja de herramientas y una pequeña bolsa de dulces, saludando con la mano y una sonrisa sincera que llegaba a sus ojos. Ágata salió de la casa cargando unos libros de la universidad. Al ver a Mark, no sintió la rabia de antes, sintió una calma profunda. Se acercó a él y le dio un breve pero honesto abrazo de bienvenida. «Hola, Mark, gracias por venir», dijo Ágata. «De nada, Ágata. ¿Lista para arreglar esa estantería?», preguntó él. Elizabeth observaba la escena desde la distancia, con una lágrima de felicidad rodando por su mejilla. Habían regresado del fin del mundo para descubrir que el verdadero heroísmo estaba en los pequeños momentos, en aceptar el cambio, en permitir que nuevos corazones entraran en su vida y en entender que, aunque algunos amores pertenecen a otros mundos, su fuerza es la que nos permite caminar en este. Ágata miró hacia el cielo por un segundo, viendo una pequeña nube con forma de rayo blanco que se desvanecía en el azul. Sonrió para sí misma, entró en la casa y cerró la puerta dejando que la luz del sol inundara finalmente su hogar. Agradecimiento. En nombre de The Black Rose Project, quiero agradecer por llegar hasta aquí y terminar mi primera historia. Mi canal es un refugio para todos y un pedazo de mi alma esperando que esta historia sea de su agrado. Por ello, te invito a suscribirte y estar al pendiente de las próximas historias, porque esto está más que acabar. Gracias por parte del canal.